Buenos días a todos. Bienvenidos a esta actividad que está organizada primeramente por la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos de Venezuela, la ANAP, y en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en su edición del 2022. Eh, Esta actividad consta de dos partes. Una primera parte es la entrega de un reconocimiento a nuestro querido maestro Rodolfo Santana por parte de la Comisión Permanente del Poder Popular y de la Comunicación, cuyo presidente es Juan Carlos Alemán. Nos acompaña su vicepresidenta Carola Chávez y también está con nosotros el diputado Edgar González, la secretaria Yajaira Rodríguez y parte del equipo que está conformado por el profesor Rafael Delgado, la licenciada Yasmín Ortiz y Paola Hernández. También con nosotros el anfitrión de esta feria, el profesor Raúl Casal, presidente del CENAL, que hace posible pues, que todos los años tengamos este maravilloso espacio. Entonces, la segunda parte es el coloquio dedicado al cine y la literatura, que nos acompañan varios compañeros, guionistas y también gente ligada al cine. Luego hablaremos de eso. Pero en primer lugar vamos a hacer este acto de reconocimiento. Nos acompaña también Roberto Santana, el hijo de Rodolfo, quien es también actor y dramaturgo. Entonces dejo en derecho de palabra a la compañera Carola Chávez, diputada. Buenos días, bueno, qué honor y qué placer estar aquí en estos espacios tan bonitos, en esta Feria del Libro 18, ¿no? Que llegamos a la mayoría de edad, la Feria del Libro Filben. Bueno, nuestro compañero Edgar González, el diputado Edgar González, siempre trae a la Comisión de Comunicación todo lo que tiene que ver con el cine. Él es un defensor del cine, del teatro, pero eh, eh, casi que rayando en el fanatismo. De verdad que es minucioso y siempre nos está enseñando, siempre estamos aprendiendo de lo que nos trae Edgar y siempre pendiente de hacer reconocimientos a todos los que han trabajado dentro del área del cine. Y en ese sentido, Edgar nos desarrolló en la Comisión de Poder Popular y Comunicación un acuerdo para conmemorar el natalicio de Rodolfo Santana. Nosotros consideramos que a quienes han dejado tanta huella, a quienes nos dieron tanto, sería un acto de miseria dejar que se olvidaran. Yo sé que Rodolfo, porque tenga un reconocimiento de la Asamblea Nacional o no lo tenga, sí, o sea, si no lo tuviera no pasaría al olvido, él dejó demasiado, pero sí hay que sumarse a honrarlo y a mantener siempre su memoria viva. Y sobre todo honrarlo y agradecerle a él y a los que como él han dado tanto y nos han dado tanto. Entonces yo, como esto todo lo promovió nuestro diputado Edgar González, yo simplemente quería presentar a Edgar y que Edgar se encargara de hacer todo este proceso que él mismo comenzó. Aló. Eh, bueno, muy buenos días. Agradecido por estar en este espacio, en la FIBEM. Para nosotros es un gran homenaje, es un honor acompañar a uno de los hombres más importantes de la dramaturgia venezolana y latinoamericana. Hombre que los que tuvimos oportunidad de estar en los festivales internacionales siempre estamos pendientes qué obra traía Rodolfo, qué obra iba a montar Rodolfo, qué obra, porque era, eh, yo que tuve oportunidad de estar en los 80 viendo mucho teatro, era muy polémico su puesta de escena, esa, esa puesta de la marginalidad con una estética maravillosa que yo siempre digo que Rodolfo y Clemente son muy parecidos, porque se atrevieron a mostrar esa Venezuela que la gente no la conocía, esos guetos que la gente pensaba que no existían. Para mí era, bueno, fue un acuerdo no individual, simplemente que la NA hicimos un plan durante todo este año de algunas actividades que era mes de octubre,
que era Román Charbó y Rodolfo Santana. Por eso le hicimos también un acuerdo a Román, un acuerdo hermosísimo, que fuimos a su casa, que hicimos compartir con él. Y el acuerdo que le hicimos también a Rodolfo Santana. Eso también fue un proyecto del gremio de la NAS, pues, gremio que quiso rescatar ese esfuerzo que hizo Rodolfo, su último legado, que era el derecho de autor. Es una deuda que tenemos nosotros en la Asamblea y nosotros muchos estamos tratando de impulsar, poder lograr una reforma de derecho de autor. No es fácil, pero estamos tratando de avanzar en eso. Por eso también que el homenaje a Rodolfo es en ese homenaje, en defensa del autor. Y fue su último evento que estuvo hace 10 años, que hizo ese esfuerzo, ese simposio sobre el derecho de autor. Nosotros lo que hicimos fue un pequeño homenaje, reconocerle su legado, porque su obra está latente, su obra está viva, sigue estando en todos los festivales de teatro, siempre hay una propuesta de Rodolfo Santana. Para nosotros, la comisión que preside Juan Carlos Alemán dio el visto bueno y seguimos avanzando. Tendrá muchos acuerdos que hay que hacer. Hombre como el Mundo Aray, como no reconocerle todo ese trabajo que el mundo hizo en el Festival Latinoamericano, de Nuevo Cine Latinoamericano, ese encuentro de crear la Escuela Latinoamericana de Cine, todo ese trabajo que se hizo en el Departamento de Cine, la ULA, tantas cosas por no reconocerle al mundo. Es una deuda que tenemos y creo que Carola me va a apoyar en ese acuerdo del Mundo Aray. Un compromiso, ¿no? Más que todo es eso. Estamos agradecidos de la Asamblea Nacional por estar en este espacio, que nos permitiera compartir este pequeño espacio que es de ustedes. Yo ahorita estoy invitado a la Asamblea, pero este es mi espacio natural. Yo soy documentalista y este es mi espacio natural de estar con ustedes. Simplemente estoy prestado a otro espacio. Pero estaremos siempre en la lucha correcta por la cinematografía venezolana, que se logre montar un proceso que viene, que hay que luchar, lo que hemos estado trabajando en la ANA, que son los fondos regionales y aprovechar la apertura que se hace, que se están creando las zonas especiales, cómo podemos meter nosotros a producir esas zonas especiales. De todo, muchas gracias. Bueno, este es el acuerdo. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en su condición de vocera del Poder Popular, acuerdo en conmemoración del natalicio del dramaturgo Rodolfo Santana, considerando que en este mes de octubre se cumplen 78 años del nacimiento y 10 años del sensible fallecimiento del dramaturgo venezolano Rodolfo Santana Salas, reconocido como uno de los más importantes hombres de las artes y la cultura nacional en su condición de dramaturgo y director de obras fundamentales de la historia del teatro venezolano, considerando que en su prolífico trabajo en las áreas de creación, dirección y formación teatral se ha constituido en uno de los más ambiciosos aportes a la dramaturgia venezolana, con más de 80 obras de su autoría puestas en escenas nacionales e internacionalmente, entre las cuales destacan La muerte de Alfredo Gris, La empresa perdona un momento de locura, Baño de damas, Los hijos de Iris, El gran circo del sur, entre otras importantes obras y escenificadas en los más importantes circuitos teatrales de Venezuela, Latinoamérica y el mundo, considerando que su importante obra teatral ha trascendido las fronteras patrias, siendo traducida en distintos idiomas y representada en diversos países de habla hispana y del mundo, lo cual deja muy en alto la vitalidad y fortaleza del teatro venezolano, considerando que su propuesta artística explora las diversas formas del habla y el sentir
del venezolano de origen popular, de la barriada urbana y sus circunstancias, de sus sensibilidades y carencias, desarrollando una propuesta estética propia, la cual logró insertar exitosamente en el gran movimiento de la dramaturgia mundial, considerando que en su trabajo dramático también logró destacarse en el campo cinematográfico, elaborando guiones para importantes filmes de cineastas destacados como los venezolanos Clemente de la Cerda, Los Criminales, El Residente, Compañero de Viaje, El Crimen del Penalista, de Román Chalbot, El Caracazo, y con el mexicano Mauricio Wallerstein en la adaptación para el cine de una de sus obras teatrales fundamentales, La empresa perdona un momento de locura, considerando que en su intensa trayectoria teatral ha representado al movimiento teatral venezolano en distintos escenarios internacionales, lo cual lo ha llevado a recibir importantes reconocimientos y galardones, entre los cuales destacan el Premio León Felipe de México, Premio Nacional de la Crítica del Teatro Alternativo de España, Premio de Dramaturgia del Festival Iberoamericano de Cádiz, Coral al Mejor Guión del Festival Internacional de La Habana, Premio Casa de las Américas en Madrid, y asimismo su obra ha sido representada en escenarios de diversos países, entre los cuales destacan México, Argentina, Perú, Colombia, Inglaterra, Portugal, Italia, España y Estados Unidos. Acuerda, primero, recordar y conmemorar el 78º aniversario del natalicio y el 10º del fallecimiento de nuestro insigne dramaturgo, director de teatro y guionista cinematográfico Rodolfo Santana Salas. Segundo, reconocer públicamente la obra y trayectoria de este insigne venezolano, fundamental en la historia de la cultura y del teatro venezolano, y celebrar sus indispensables aportes a la dramaturgia mundial. Tercero, exhortar a las diversas instituciones y organismos culturales, educativos y teatrales de la República Bolivariana de Venezuela a fomentar, promover, exponer, discutir y realizar la puesta en escena de las obras teatrales creadas y dirigidas por nuestro Rodolfo Santana Salas. Cuarto, promover en homenaje póstumo y reconocimiento de las luchas gremiales del dramaturgo Rodolfo Santana la discusión sobre el hecho creador y el derecho a la autoría del trabajo intelectual, e impulsar desde la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación mecanismos para la revisión de leyes vigentes sobre la materia y proponer las reformas correspondientes de ser necesario. Quinto, hacer entrega del presente acuerdo a los familiares y descendientes de nuestro magno intelectual y hombre del teatro, Rodolfo Santana, a través de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación, en nombre de los parlamentarios y parlamentarias de todo el pueblo venezolano. Sexto, dar a conocer este acuerdo parlamentario a nivel nacional por los diversos organismos institucionales y medios de comunicación oficiales y privados. Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicaciones de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas, a los 26 días del mes de octubre de 2022, años 2012 de la independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Firman su presidente, su secretaria. Aquí está el acuerdo. Muchas gracias. Bueno, invitamos a Roberto Santana a que se acerque para que los diputados le hagan entrega del reconocimiento. Bueno, Roberto, es un honor para nosotros poderte entregar este reconocimiento que hacemos a tu padre, a todo su trabajo, a todo su legado, y con el compromiso de honrar su memoria, buscando profundizar en la ley de derechos de autor que él impulsó. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, como tú dices, no va a quedar relegado al olvido mi padre porque no se hagan este tipo de cosas, pero está bien que se hagan. Sin embargo, es importante que, aunque no va a caer en el olvido, difícil que lo haga, sí sería interesante promover su obra desde el punto, o sea, esto es algo que lo vengo reiterando y reiterando repetidamente, casi obsesivamente, que es que mi padre tiene montones de piezas de gran calidad y siempre se montan 4 o 5.
yo creo que sería interesante que ideáramos tanto los artistas que estemos interesados en eso, como de repente gente que esté ubicada en espacios del Estado, algún modo de estimular, de promover el hecho de que se pongan en escena esas piezas que no se están montando y que deben ser montadas porque además son grandes obras de teatro. Y no lo digo porque sea mi papá, yo también soy hombre de teatro, aunque no soy dramaturgo, ¿viste? Sí, sí. Y sé que son buenas piezas. Es interesante eso. Ayudar, estimular a la gente para que se monten las obras que no se están montando de Santana. Y otra cosa que creo que es muy interesante, que hablan de profundizar en el asunto de los derechos de autor, es que, bueno, esto es una opinión personal, ¿verdad? Pero yo sinceramente creo, aunque sea lo que se hace a nivel mundial, porque esto es general, esto no es nada más en Venezuela, que un 10% como el pago de derecho de autor para un dramaturgo o para cualquier otra clase de autor es casi explotación. O sea, me parece que es casi humillante. Porque si bien es cierto, los teatreros que estamos aquí sabemos que de verdad sí hay algo esencial en la creación teatral, es un cuerpo y un espacio, ¿verdad? Eso es lo que es esencial. Y que haya un intercambio de signos entre ese cuerpo que está alineado consigo mismo y sus diversos vehículos y el espacio que también está cargado de sentido. O sea que no es imprescindible un texto teatral, pero la verdad es que en la práctica, ¿verdad? En la práctica, la gran mayoría de las veces, nosotros asumimos montajes teatrales, procesos de montaje que tienen como origen un texto teatral. Entonces no puede ser, ¿verdad? Porque uno puede hacer excepciones, como las hacía mi padre, un grupo de chamos que están montando una obra, que están comenzando, o un teatro universitario, o una agrupación independiente que trabaja con las uñas. No les saques los ojos, pero no puede ser por ejemplo, hagan una producción en Puerto Rico, ¿verdad? De Baño de Damas, donde importan compositores para que hagan una banda sonora especial para ese montaje, donde importan peluqueros de Francia para que peinen a las actrices, y entonces al propietario de los derechos de autor, a mi papá, le haya tocado un 10%, ¿sabes? El hombre no se estaba muriendo de hambre, ¿verdad? Él no estaba pasando grandes necesidades, pero es que no importa, ¿sabes? O sea, tú no puedes estar manejando un presupuesto millonario y entonces les vas a tirar una amiguita de pan al autor, que es a partir del autor que ellos están montando Baño de Damas, por ejemplo, ¿verdad? Para no hablar de la Compañía Nacional de Teatro, porque sabemos cómo es la situación país y será muy la Compañía Nacional, pero también hay problemas presupuestarios, hay que tener flexibilidad, pero debe quedar sentado que la gente que maneja recursos para producciones grandes, para producciones de envergadura, no tiene derecho a taparle la boca al autor con un 10% de comisión por lo que está haciendo. Fíjate, es que comisión, porque eso provoca llamarlo así, porque yo creo que le pagan más a los vendedores de Rinaware. Sí. Entonces, bueno, esa era un par de cosas que quería decir, la importancia de incrementar un poco o de flexibilizar, que el autor tenga derecho, o el propietario de los derechos de autor tenga derecho a decir cuánto va a cobrar y no lo estén matando todo el tiempo con el 10%. Y que cuando suceda con autores como Santana, también con autores como Rengifo, que tienen montones de piezas escritas y solamente se montan 3 o 4, entonces yo creo que al Estado le corresponde un poco tratar de ver cómo se inventan una para que suceda otra cosa, ¿vale? Y bueno, nada, eso yo creo que era lo que quería decir. Muchas gracias. Entiendo la preocupación y entiendo la molestia también, ¿no? Expresada aquí. Esas cosas, como tú dices, no solamente suceden aquí y en la China. Solo que en la China hay millones de espectadores que van al teatro o compran libros. En el caso que me corresponde, que soy de la plataforma del libro, bueno, aquí está uno de los escritores, Cosimo Mandrilo. Hemos tratado de mejorar nuestra relación con nuestros intelectuales, con nuestros académicos, por la misma razón que tú dices. No un problema del 10%, no un problema de nada de eso. El problema es ¿cómo se llama? Tener la disponibilidad para ello, como hablaste de la Compañía Nacional de Teatro. Yo lo que puedo es transmitirle a los compañeros de teatro, al ministro Ernesto Villegas, hacer un festival Santana.
porque la verdad es que lo merece. La verdad es que, y yo en la parte, hablaba con Carlos Apurua, él me decía, Rodolfo, tenemos la obra de Rodolfo. Claro, por supuesto. ¿Qué más quisiera yo que publicar no solamente la obra de Rodolfo en la versión de teatro, sino el teatro, la parte dramatúrgica del teatro, la obra como tal, y al lado la obra de guión de cine, que es otra versión, no es la misma escritura, no es la misma visión la que se monta para tablas que la que se monta para cine. Entonces, ahí hay un doble trabajo. Si tenemos los guiones, hagamos ese trabajo en conjunto para poder publicarlo y que los lectores paguen ese 10% que corresponde al autor. Porque al final ese 10% lo paga el autor, lo pagan los lectores, no lo paga en el ámbito comercial, ¿no? En el ámbito, lo paga realmente es el lector. Eso es lo que hace que la convención sea el 10%. No quiere decir que eso sea lo propio. ¿Me explico? Entonces, pero vamos a tratar de corregir y de enmendar esa situación. Se puede revisar todo. Mire, hay compañeros, por ejemplo, Vladimir Acosta, así para contarle una anécdota. Estuvo estudiando 15 años para hacer una obra que se llama El monstruo y sus entrañas. Por supuesto, cuando uno ve eso, uno se decide, va y le propone y bueno, se le determina un monto para pagarle por derechos de autor, que no es el 10%, por supuesto, pero tampoco es mucho lo que se le paga por todos esos 15 años. Si tú lo divides en cuánto, entonces terminó cobrando como 0,50 por día. Segales, Juan Bautista Segales, en el prólogo del libro que él ganó, el pensamiento crítico, le dieron $150.000, le ganó $150.000, y él mismo en el escrito, en el discurso que dio recuerdo que ante el presidente, ahí dice, esto es algo así como la liquidación de todo mis estudios y mi trabajo en educación, porque yo no tuve vacaciones pagadas, yo no tuve horas nocturnas pagadas, horas extras pagadas, es decir, y cuando tú sacas la cuenta de todo eso, de esos 150.000, que es mucha plata de un solo golpe, la divides y viene a ser como $300 mensuales, es decir, un salario mínimo en cualquier parte del país y del mundo, ¿no? Entonces, sí, hay que discutirlo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay cosas que hay que revisarlas y bueno, para eso estamos nosotros. Estamos aquí impulsando en la parte que me toca a mí, la parte de los libros. Yo sé que los compañeros también de teatro están impulsando el teatro. Hicimos un festival de teatro progresista que la verdad estuvo en una gran puesta en escena, ¿no? De ese teatro, que vinieron muchas partes del mundo a presentarse aquí. Y sí faltó a Rodolfo. Creo que presentaron una obra de Rodolfo una obra, ¿verdad? La verdad es que debería hacerse un Festival Santana. Yo propongo eso. Ahora vamos a que se haga la puesta en escena. Bueno, Gracias. Gracias Raúl Casal, gracias a los diputados. Y bueno, queda el 2023 como el año para revisar el tema de la ley del autor. Ya que me están haciendo señas acá y yo me confundo. Los libros, que muestre los libros. A mí me dan cosas, entonces muestro los libros. Aquí están los libros como, mire, es muy interesante que acá se haya juntado. Las cosas no son de gratis, nunca. Y más cuando vienen con un trabajo precedido de tantos años de esfuerzo. El hecho de que nos encontremos en esta sala, homenajeando a Rodolfo, que esté el presidente del Senado, que estén los diputados de la Asamblea, que estén acá profesionales del derecho interesados en el derecho de autor, y nosotros, la Asociación Nacional de Autores, no es algo casual, es un interés importante en marchar a reivindicar los derechos de los creadores y los derechos del derecho de autor. Entonces, bueno, yo les doy las gracias de nuevo y aquí seguimos con la segunda parte de esta transmisión en vivo que se me olvidó decir. A mí me habían dicho, pero yo soy mal actor. Entonces, estamos en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2022, con nuestro lema Leer descoloniza. Gracias.
profesor. Y además está haciendo una transmisión en vivo en el canal YouTube del Festival Internacional del Libro 2022. Aquí le doy la palabra acá a la... Yo quiero donar estos libros para la Biblioteca de la Asamblea. Muy bien, extraordinario. Las 5 piezas más montadas de Rodolfo Santana y un libro que, bueno, en su momento fueron obras nuevas, pero mi papá siempre estaba produciendo. Entonces quiero donar esto para la Biblioteca de la Asamblea. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por este aporte. Esto es como un impulso, ¿no? Para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos que, como tú dices, toda la obra de Rodolfo y de nuestros creadores, porque siempre nos quedamos con lo conocido. Y resulta que lo conocido es muy bueno y lo que no se conoce mucho también. Entonces hay que profundizar y hay que sacar todo eso a la luz. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, su valioso tiempo, no les quito más. Pero ustedes están acá, continuamos con la transmisión. En esta parte vamos a hablar un poco de cine y literatura, siguiendo un poco también en el homenaje a Rodolfo Santana. Henry Herrera es un guionista venezolano, trabajó con Rodolfo en algunas versiones, además de, por supuesto, con una obra propia en el campo de la televisión y el cine. Y Carlota, una investigadora que hizo un trabajo hace unos años sobre la obra de Rodolfo Santana en el cine. Yo quisiera que nos acompañara por acá. Quizás no es una autora, pero es una luchadora de los autores. Ella yo lo veo que por allá está como un poquito, pero ya como que me ve. Que nos acompañara porque es una profesional del derecho que es especialista en derecho de autor y no sé si adelantar el tema, pero acompáñanos y luego veremos cómo le entramos al tema del derecho de autor, que también para nosotros es central. Independientemente que acá nos acompañan otros compañeros, cineastas, gente de teatro, que también en su momento, tomarán la palabra y nos aportarán pues sus ideas y sus reflexiones. De acá los saludo de una vez, no los menciono a todos. Está también nuestro amigo Humberto Castillo, que lo tenemos por allá, que recientemente nos recordó que ayer se celebraba el natalicio de otro gran autor y gran luchador gremial que fue Edmundo Aray, nuestro compañero Edmundo Aray, poeta, cineasta, y bueno, el mundo era increíble. El mundo hacía películas animadas que no se movían. Imagínense ustedes, pero eso no lo voy a explicar ahora. Y también estoy, cónchale, la gente me va a cortar. También nos acompañan compañeros del CENAT, del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía CENAT. Con nosotros está, yo iba a decir Marta Rodríguez Miranda, pero esa es otra. La gerente del Laboratorio del Cine y el Audiovisual, Rodolfo Santana, que lleva el nombre de Rodolfo Santana. En algún momento ya nos acompañará acá también, porque es importante. Rodolfo, no me voy a encadenar, ya le voy a dar chance a esto. Este dice que él no tiene nada que decir, después hay que quitarle el micrófono, pero a trancazo. Rodolfo hizo, además de una obra extensa, fue un trabajador infatigable. Yo no sé cómo hizo, quizá por eso se nos agotó, como lo recordaba ayer Carlota temprano, aunque lo suficiente para desarrollar un legado importante. Pero era inagotable, no solamente escribía, organizaba, hacía de todo y enseñaba. Y en su cuestión, digamos, de organización, por supuesto, los encuentros de dramaturgos, el encuentro de guionistas y también esa nos dejó también, nos entregó ese testigo de la necesidad de la reforma de la ley del autor. Entonces, yo quería también, bueno, no voy a comenzar por ahí, vamos a comenzar por cine y literatura y luego vamos a lo otro. Ahí me están haciendo señas y eso me confunde.
Vamos a ver un video. Vamos a ver un video. Gracias. Rodolfo Santana es considerado como uno de los más importantes dramaturgos, director de teatro y destacado en la pantalla grande venezolana. Nace en Guarenas el 25 de octubre de 1944. Desde sus 15 años comenzó escribiendo cuentos y novelas breves. A los 19 años fundó grupos de teatro en las áreas populares de Caracas, donde se inició su carrera como dramaturgo, tomando como referencia la problemática social, lingüística, cultural y humana del país. Escribió más de 80 piezas que han sido traducidas a diversos idiomas y personificadas en Latinoamérica y en Europa. Por lo atractivo de su contenido, sus obras teatrales se han mantenido activas en los teatros venezolanos hasta la actualidad. Sus trabajos giran en torno a una reflexión detenida, pero con la impronta humorística característica del venezolano, sobre aspectos como la problemática social, el poder político, la influencia de los medios de comunicación, la cultura, lingüística y la humanidad del pueblo latinoamericano en general. Las obras teatrales de Rodolfo Santana son una de las más persistentes de la dramaturgia venezolana y quizás también la más revisada y reescrita por su propio autor, para quien los matices del texto dramático sean indesligables del propio sentir histórico, cultural, político e intelectual. En palabras de su colega y gran amigo Néstor Caballero, Premio Nacional de Cultura 2012, él desarrolló lo que pocos dramaturgos logran, una estética del desamparado, del marginal, del que siempre ha sido destruido, de obras maestras que perdurarán. No hay un solo año en que una pieza de Rodolfo no haya sido estrenada. Nunca se guardó los conocimientos ni la experiencia a la hora de dictar un taller. En 1970 se unió a los movimientos teatrales estudiantiles y dirigió el Grupo de Teatro Universitario de Maracay, donde logró recibir el Premio Nacional de Teatro con su obra Barbarroja. Otros de sus destacados galardones se encuentran el Premio Juan Azujo a la mejor obra del año con su obra El Sitio. Mención honor con la obra Tarántula en el Premio Internacional León Felipe. Recibió el Premio Juan Azujo a la mejor obra del año con el montaje de su obra La Farra. Recibió el Premio Nacional de la Crítica con el montaje experimental llamado El Gran Circo del Sur. Y por último, recibió en Cuba el Premio Casa de las Américas, mención teatro, con la novela Ángel Perdido en la Ciudad Hostil. Su inicio en la participación en la pantalla grande se dio en 1975, cuando escribía guiones y trabajaba con el director venezolano Clemente de la Cerda. Allí escribió los guiones para las películas El Residente, 1975, El Crimen del Penalista, 1976, Compañeros de Viaje, obra que ganó el Premio Municipal al Mejor Guión Cinematográfico, 1979, y Los Criminales, basada en la obra teatral de su autoría, 1981. Con la experiencia en el teatro, Santana se concentró en la escritura de guiones para películas y telenovelas. Dirigió talleres de dramaturgia teatral y cinematográfica. En el año 2003 recibió el Premio Casa de las Américas, mención teatro, y escribió una antología sobre la dramaturgia venezolana. Entre sus últimos trabajos se encuentran los guiones de la telenovela Amores de Barrio Adentro, 2004, y de la película El Caracazo, 2005, ambos dirigidos por Román Chalbó. Santana murió el 21 de octubre del 2012, a sus 68 años por complicaciones de salud. Curiosidades del teatro. Bueno, antes de darle la palabra a quienes me acompañan, hay dos cositas. Una que quería decir sobre el Laboratorio del Cine y el Audiovisual del Senat, es que Santana
además de todas esas tareas creadoras y organizadoras, también dio un gran impulso al desarrollo de la dramaturgia aplicada al cine. Y ese trabajo lo hizo mucho desde el laboratorio. El laboratorio creció con el aporte de Rodolfo y de hecho el laboratorio lleva el nombre de Rodolfo Santana. Entonces es importante porque de ahí se desarrolla una actividad en apoyo al desarrollo de nuestros guiones, porque él entendió estratégicamente que mejorando nuestros guiones, mejoraban nuestras películas. Voy a dejar ahí en una de las fotos que aparecían ahí de fondo del micro que vimos, estaba acá el galán que me acompaña. ¿Entiendes? Recuerden que estamos en la nueva forma, entonces el galán de los nuevos tiempos, Henry Herrera. Primero las damas, un caballero como todo galán, primero las damas. Carlota, por favor. Permite una posición un poco masculina. Buenos días. Este trabajo que voy a exponer hoy es un resumen de un trabajo que escribí para la revista Teatrón número 28 del año 2019, la cual fue ayer presentada también, una vez más, en el marco de este evento en homenaje a Rodolfo Santana que está realizando la Filben y la ANAC, ¿no? Un agradecimiento especial pues a esta invitación. Entonces yo me tomé el trabajo, evidentemente el trabajo que yo realicé, el texto que yo realicé, es un trabajo de aproximadamente 35 páginas o algo por el estilo, y sería pues muy engorroso y un poco largo exponer un trabajo tan largo en el contexto de este espacio. Entonces me tomé pues la tarea de hacer un pequeño resumen sobre mi propio texto para que les pueda llegar a ustedes de forma más accesible pues la exposición. El título del trabajo que realicé es De la feliz adaptación de una obra de teatro a un guión cinematográfico, la empresa perdona un momento de locura. El tema principal de como bien nos sugiere el título, tiene que ver con las adaptaciones cinematográficas que se realizan de la literatura al cine. Así pues, para el año de 1973, el cineasta mexicano-venezolano Mauricio Wallenstein, 1945-2016, le propone a Rodolfo Santana la realización conjunta de la adaptación a un guión cinematográfico de la obra teatral La empresa perdona un momento de locura del propio Santana. 5 años más tarde, en el año de 1978, llega a nuestras salas de cine la película homónima con amplia acogida de crítica y público. Si partimos del hecho de que una adaptación, la adaptación de una obra literaria al medio cinematográfico, por definición supone la realización de un conjunto de cambios y transformaciones desde la obra original hacia un género distinto, me propuse realizar un estudio comparativo de la adaptación de La empresa perdona un momento de locura como teatro a un guión cinematográfico. ¿Qué se conservó y se modificó? ¿Cómo se ordenaron los elementos constitutivos de la narración? ¿En qué aspectos del relato se hizo énfasis en este proceso de adaptación de la obra de teatro al guión cinematográfico? ¿Qué elementos comparte
la adaptación con la obra original? Carmen Peña Ardit, una estudiosa del cine y del guión cinematográfico, en su libro Literatura y Cine, una aproximación comparativa, 1999, señala que una adaptación, cito, supone indudablemente una transfiguración no solo de los contenidos semánticos, sino de las categorías temporales, las instancias enunciativas y los procesos estilísticos que producen la significación y el sentido de la obra de origen. Esto de entrada plantea un reto al adaptador guionista, quien por lo demás no solo enfrenta el reto propio del trabajo a realizar, sino un conjunto de obstáculos derivados, en su mayoría, de los prejuicios que se derivan de la visión de la crítica y el público sobre los trabajos de adaptación. Con el arribo del cine sonoro, cobra especial importancia el lugar que ocuparan los diálogos y consecuentemente el llamado guión cinematográfico. Para un arte emergente que aún en las primeras décadas del siglo XX no alcanzaba el prestigio de la literatura, recurrir pues a las obras teatrales, novelas, cuentos e incluso poesías, antes exitosos entre el público, se fue convirtiendo en una solución a la hora de elaborar guiones, algunas adaptaciones, pues, en este caso. Algunas de ellas resultaron exitosas, aun cuando otro buen número de ellas no corrió con la misma suerte. El éxito de una adaptación pasa en primera instancia por seleccionar acertadamente el tipo de texto u obra literaria susceptible de ser adaptado. Sin embargo, la dependencia del género cinematográfico al componente temático y de contenido de la novela o del teatro, sin detenerse en las especificidades del lenguaje, fue muchas veces una limitante, lo cual redundó en comparaciones bastante desiguales entre las obras de la literatura universal y el cine por parte del público y de la crítica. Si hacemos un poco de historia, podremos decir que ya para los años 30, estamos hablando del siglo pasado, tanto en el cine norteamericano como en el europeo, comenzaron a conformarse los primeros equipos de guionistas. Ya para la década del 50 y el 60, la industria cinematográfica en pleno desarrollo comienza a contar entre sus escritores con figuras de la talla de un Arthur Miller, de un Tennessee Williams o en Europa de un Harold Pinter. En Inglaterra, solo para mencionar algunos reconocidos guionistas y escritores. Pero para el año 70, la noción de autoría, aquí hay una encrucijada, ¿no?, dio un giro importante con el surgimiento de los llamados nuevos cines, de la mano de figuras de jóvenes directores como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric Rohmer, quienes venían ya con una importante formación teórica y se encargarían entonces de realizar sus propios guiones originales. Encontrarán ustedes en mi trabajo referencias más amplias de este contexto histórico que por la brevedad, evidentemente, del espacio expositivo en el día de hoy, no puedo ampliar. Hacia la década del 90 del siglo pasado, cobra pues una especial dimensión el papel del guionista
Y también surge entonces a partir de ahí una interrogante. ¿Deja acaso de existir una relación entre la literatura y el cine? ¿Pierde espacio el papel que juega la adaptación en este tipo de trabajos? De ninguna manera. Si nos detenemos a mirar el amplio mundo de las adaptaciones y su utilización en los medios, en los distintos medios audiovisuales, nos vamos a dar cuenta que es todo lo contrario. Hay un crecimiento de todo lo que es el papel de las adaptaciones en los distintos medios audiovisuales. Un conjunto de equívocos. En mi trabajo, de la mano de los estudios realizados por un autor de nombre José Luis Sánchez Noriega, en 2001, en su artículo Las adaptaciones literarias al cine, un debate permanente, me refiero a un conjunto de equívocos que servirían como material de análisis a la hora de elaborar acertadas adaptaciones. De donde se deriva que ambos modos expresivos parecen estar irremisiblemente destinados a convivir en un matrimonio duradero y en un diálogo enriquecedor. Al hablar de adaptaciones a manera de encuadre, lo primero que tenemos que ver es que, uno, tanto la literatura como el cine poseen un estatus artístico. Dos, que existe un conjunto de reglas a seguir para hacer adaptaciones. Y tres, que algunas de estas reglas se derivan de las características específicas de los géneros literarios y del género cinematográfico o de cualquier otro género que se trate o que entre en relación. Ay, digo yo, Mikhail Bakhtin, si la gente entendiera esto de los géneros, todo iría realmente mejor. Para el que no sepa, Mikhail Bakhtin fue un importantísimo investigador de la literatura ruso que hizo aportes interesantísimos a la teoría literaria. Aquí hay mucha tela que cortar para la realización, evidentemente, de talleres, seminarios u otros espacios de formación en el área del teatro y de la literatura o del guión cinematográfico. A la manera de un close-up, pude detallar que en la transposición realizada por Santana junto a Wallenstein de la obra teatral La empresa perdona un momento de locura hacia el guión cinematográfico, el primer elemento a tener en cuenta fue deslindarse de la obra teatral para transitar hacia una nueva manera de narrar. El propio Santana, en primera persona, refiere al mirar su propio proceso escritural y en un intento por superar esquemas derivados del realismo socialista que cercenaba de alguna manera la creación, dice Santana que una obra de arte posee sus propias leyes y es algo separado del mundo que se le integra. Posee su propia geometría, su arquitectura, respiración, su gravedad. El ser humano puede ser un animal y lo demuestra cada día, pero también momento a momento respira estética y quiere ser bueno y siempre seremos así. Paso luego en mi trabajo, ya focalizada en la obra, a hacer un estudio de la empresa perdona un momento de locura y también de la película. Este estudio y posterior análisis comparativo lo podrán encontrar ustedes con mucho gusto en la revista Teatrón número 28 del año 2019. Sin embargo,
hoy me permitiré destacar que a través de esta película Santana y Wallenstein alcanzan a superar muchas películas anteriores ancladas en el paisaje y en un costumbrismo propio de un nacionalismo en esa cinematografía de esos años previos o de las décadas anteriores. Se deslastran ellos del chiste fácil, del panfleto y de los estereotipos del marginal que hasta esa época poblaban el cine en Venezuela, para sumergirse en una realidad ampliada y más profunda del trabajador venezolano enfrentado a los conflictos derivados de sus relaciones de clase y de las formas del poder. Mariano Núñez es la columna vertebral de la película. Cambia el nombre. Interpretado en una interpretación, yo diría, magistral por Simón Díaz. El diseño de personaje, su paisaje geográfico, apuntalado por el recurso del cine y el rico mundo de las relaciones con otros personajes, tomados algunos conceptos que iluminaron mi investigación del trabajo realizado por nuestra investigadora Loida Pérez, permitieron, convierten el guión en un punto de referencia en el campo de las adaptaciones en Venezuela. Ahí podrán ustedes también en el trabajo encontrar, pues, el análisis que yo realicé a la luz de estos conceptos del trabajo realizado por Santana. Ya para terminar, cabría una recomendación. La realización de talleres u otros espacios de formación para nuestros jóvenes estudiantes de cine acerca del rico mundo de las adaptaciones. La narratología cinematográfica, que dispuso de manera creativa y actualizada los conflictos de la pieza teatral de Santana, permitieron dotar al texto original incluso de nuevas y renovadas significaciones. No solo el conflicto de clases es en el que abunda cierta crítica, sino el papel de la ciencia y sus relaciones con el poder y los seres humanos en el mundo contemporáneo. Y una reflexión, la interrelación de los dos géneros, lejos de disminuir, enriquecen pues a ambas partes, pues como bien decía Santana, amante fiel del teatro y del cine, soy un voraz devorador de películas. El cine ha modificado muchos de mis instrumentos de escritura. Cambió modelos rítmicos, sentido del tiempo, modelado de personajes y formas estructurales. Y hoy me pregunto, en el que los medios de comunicación son los reyes y los protagonistas principales, ¿cómo escapar en el mundo de hoy a esto? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlota, por esa aproximación que, bueno, que como ella misma cita, de un trabajo más extenso sobre la adaptación de la obra literaria, en este caso de una obra de teatro hecha por el mismo Rodolfo y el director Mauricio Wallerstein al cine, lograda exitosamente. Aquí voy a romper un poco, antes de darle la palabra a la próxima intervención, tengo conmigo dos libros que les voy a mostrar. Estamos en la Feria del Libro, ¿no?
Entonces, aquí se trata de libros. Ya Roberto hizo entrega a la biblioteca de la Asamblea Nacional de 2 libros que recogen obras de su padre. Y aquí tenemos un libro que tiene los cuentos de Alfredo Alvarado, del Rey del Joropo, El Mundo Aray. Este libro dio pie a una película, una adaptación también, que se llamó alias El Rey del Joropo, del cual fue el mismo El Mundo, fue productor ejecutivo y que fue dirigida por Carlos Rebolledo y Telman Orguelles en los años 70. Y también tengo conmigo algo que luego, bueno, me acompañará la gerente del laboratorio acá, que es el libro Amaneció de Golpe, José Ignacio Cabruja. Este es el guión de Amaneció de Golpe, la película de Carlos Apurua. Este es un guión hecho sobre una idea original de Apurua, de una vivencia propia que la desarrolló José Ignacio Cabruja, y aquí lo tenemos. Ambos libros se encuentran en esta feria. Voy a romper un poco acá la cuestión de que primero las damas, bueno, primero fue bueno, las damas, hay otra dama, pero como el tema de la otra dama es el tema del derecho y no el de la adaptación, mejor dicho, el de la adaptación de los autores a la realidad, ese es el tema de los derechos de autor. Pero para quedarnos en el tema cine y literatura, le voy a dar la palabra al compañero Henry. Se me olvidó, ¿vale? Henry Herrera, ya le iba a cambiar el nombre, imagínate tú. Pero bueno, adelante, Henry. Ok, solamente un comentario y una propuesta. Creo que hay que sumarle a la adaptación el tiempo en que se adapta, el paisaje, en los términos de Rodolfo, el tiempo que vivimos, y de allí que cuando tú vas al texto, que es un texto que tiene su vida y tuvo su momento, es una fotografía que palpita, pero es una fotografía, debe de alguna manera reflejar las metáforas o las incidencias, el latir de este tiempo. Habría que notar de que la adaptación siempre va a tener un componente de lo que yo quiero contar, de aquello que se contó, que es donde podría residir la autoría de la adaptación, que es la interpretación de ese tiempo trasladado a este tiempo. Me parece brillante, quiero leerme el artículo completo. Y por otro lado, quería hacer una propuesta a propósito de que sé que el tiempo nos está, nos alcanza, que sería interesante, sobre todo para el laboratorio, hacer una suerte de convocatoria o festival de adaptación del cine, del cuento y la literatura venezolana, en este tiempo donde básicamente estamos trabajando biografías, Bolívar, Miranda, todos los grandes héroes. Creo que valdría la pena hurgar en los cuentos, en la mitología indígena, en nuestra gran literatura. Ya se ha hecho con Gallego muchas veces, pero creo que podemos darle contribuimos a este nuevo imaginario, esta Venezuela distinta que está surgiendo a propósito de todo lo que está pasando. Creo que la literatura y el cine deben casarse, a tener un affair para contribuir a todo esto. Renovar el compromiso, ¿verdad? En el matrimonio. Eso es. Sí. Bueno, fíjese, bueno, aquí ya tenemos una propuesta, tenemos varias propuestas. Vamos a reformar la ley del autor, que lo vamos a hacer, porque nosotros somos, a lo mejor no tenemos, como le digo yo, tantos recursos, pero tenaces somos. Eso sí tenemos. Y eso ha sido eso es lo que mantiene el cine venezolano, con todas sus diferencias. No voy a entrar en ese detalle, que eso es otro coloquio. La supervivencia del cine venezolano, pese a cualquiera sea la circunstancia, que también, por supuesto, también es la creación en general. También pasa con el teatro y nuestra literatura. También antes de caer en el tema del derecho de autor, que no sé cómo estamos de tiempo, no, todavía tenemos un poquito, creo. Antes de entrar en el tema de cierre, que va a ser en nuestro caso el derecho de autor y una convocatoria de eso, quisiera también hablar un poco de que nos hablen. Aquí está con nosotros Humberto Castillo. Quería que nos acompañara un momento y que hablara un poco también de un autor
para nosotros es importante. Faltan 10 minutos, me dicen por acá. Aquí, o sea, que aquí todo es cortico. No te vayas a encadenar. Por favor, para que nos hable un poco de un gran compañero que su libro está aquí en Filben y que, por cierto, es una adaptación que él se hizo, que fue Alfredo Alvarado. Digo, Alfredo Alvarado es el protagonista de los cuentos. Por cierto, son cuentos de la vida real, pero de Edmundo Aray, una recopilación de Edmundo Aray. Buenos días. Bueno, compromiso que me metes, ¿no? Ayer yo recordaba el natalicio, el nacimiento de nuestro querido José Edmundo Aray. Nació el 16 de noviembre de 1936 y que, bueno, es el hombre del cine por excelencia, el promotor cultural por excelencia. Y lo recordaba a propósito de dos hechos. Este libro, de Edmundo Aray, que los cuentos de Alfredo Alvarado, el rey del joropo, que igual se llevó, como lo comentaste, al cine en el 75, creo. En 1975 se llevó al cine, que es alias el rey del joropo, por Carlos Rebolledo, otro grande e insigne del cine venezolano. Y lo recordaba por dos elementos. Como decía, y uno segundo, esta sala donde estamos, que es el Techo de la Ballena. Edmundo Aray es fundador del grupo El Techo de la Ballena, uno de los principales promotores de ese gran movimiento, de gran aporte, ¿no? Edmundo, el hombre, además el hombre de La Habana también, ¿no? Edmundo es Premio Nacional de Cine, es el tercero, si mal no recuerdo, Premio Nacional de Cine venezolano, después de Chagoy y Margobena Serrat, que está Edmundo. En el 92, algo así, creo que fue que se lo dieron. Y lo otro, recordaba Edmundo, además porque gran amigo de Rodolfo Santana, juntos impulsaron el laboratorio, de hecho, y el laboratorio se llama Rodolfo Santana, también en homenaje a él, pero impulsaron una gran producción editorial, que ese era el otro mundo de Edmundito, ¿no? La producción editorial. La mayoría de los guiones venezolanos publicados los editó y los publicó Edmundo Aray, la mayoría de los que están publicados. Bueno, para finalizar, este reconocimiento a Rodolfo, súper merecido, por supuesto. Nos acompañó Rodolfo, también recuerdo, de este tema de los reencuentros y de las ideas que se vienen con este coloquio en homenaje a Rodolfo, a David Rodríguez, porque David ya los últimos años invitó a Rodolfo a que lo acompañara en un proyecto que tenía David de la realización de Reverón. Ese era su gran proyecto, lamentablemente no lo pudo alcanzar, pues ese proyecto lo tenía la lectura Rodolfo. Y quería recordar eso también de Rodolfo Santana, la lectura. Rodolfo era muy invitado por los realizadores venezolanos, recuerdo en lo particular a Jacobo Penso, otro grande del cine venezolano, que en un momento me comentó, mira, yo conocí a Rodolfo Santana y una de las cosas que tenía de él era que todos mis guiones yo se los consultaba, y era un hombre dado a eso, ¿no? Entonces, bueno, agradecido por ese recordatorio en Mundo Aray, ese recordatorio a Rodolfo Santana, y muchas gracias, Edgar, por la invitación. No, gracias, Humberto, también por estar presente, y qué bueno eso, que no son recuerdos, porque uno piensa que esto es recuerdo, esto no es recuerdo, esto es vivo, porque esa es obra viva. También hay una cuestión con que lo acaba de decir, que es el trabajo, porque también Edmundo fue un gran impulsor del laboratorio del cine y el audiovisual. Entonces, esa llave que era de grandes. Recuerdo que cuando murió Rodolfo, una de las cosas, había una frase un escrito que decía, se nos fue un grande. Y en esa categoría también estaba Edmundo. Edmundo también desarrolló, y esto es, aquí como proponen cosas, yo también propongo, ¿no? Y a la gente que está por ahí, qué bueno, que agarre para ver si puede. No, porque así como que es bien interesante, una convocatoria
aparte, y eso hay que estudiarlo, para adaptaciones, que es muy buena idea, y que podríamos implementar el año que viene. Vamos a ver cómo eso es posible a través del laboratorio, a través del SENAC. También había otra cuestión que Edmundo, en este caso Edmundo, desarrolló un importante trabajo editorial desde el laboratorio y publicó cantidad de libros físicos y digitales. Y yo creo que esa actividad que decayó un poco, primero por, bueno, la ausencia de Edmundo, que como lo dijo bien Humberto, fue un editor también incansable. Hay que retomarla, por supuesto se paró, hay que retomarla también por las situaciones por las que atravesamos en algún momento, y creo que ya que hay que ponerle nombre a todo, pues le pongamos el nombre de Edmundo Aray. Que bien merecido, por cierto, ¿no? Pero yo no me voy a seguir acá, creo que también rápidamente la compañera Marta, antes de entrar en el último, que nos quedan muy poco, mire, vamos a hablar un poco de Marta. Acá le hacemos rápidamente, antes de darle la palabra un poco a Priscila, que nos hable del derecho de autor, que para nosotros es clave. Eso es materia clave para los autores, pues. Este libro de Amaneció de golpe, José Ignacio Cabruja, que es sobre la película del mismo nombre de Carlos Apurua, que es el actual presidente del Senado. Entonces, bueno, nada, por favor, Priscila. Hola, buenos días. La verdad es que, bueno, yo soy abogada especialista en derecho de autor y acompañarlos acá para seguramente promover el tema del derecho de autor, que siempre debe estar presente, sobre todo porque todos somos susceptibles a ser autores y por lo tanto tener esos derechos o facultades que están derivadas a partir del derecho de autor, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que se dijo al principio en esta sala, referido a la revisión de la normativa referida al derecho de autor, es importante, es un tema de reflexión constante que no solamente se está dando en nuestro país, sino en el mundo. La importancia del reconocimiento de la autoría y cómo esto promueve e incentiva la creación, y cómo el derecho de autor tiene que estar en un constante equilibrio con el derecho a la cultura, ¿no? Ese derecho de autor, que son las facultades que se le confieren al autor de su obra con respecto a su obra y el uso o la utilización de su obra, y cómo este tiene que estar en equilibrio con la cultura, ese derecho al acceso a la obra, el derecho a poder disfrutar como usuario de la obra, ¿no? Entonces, por eso yo creo que siempre, por supuesto, como abogada, amante del derecho de autor y además amante de obras, el tema del derecho de autor pues es importante para los autores, sobre todo, más que para los abogados, porque son los primeros llamados a proponer desde la dinámica real de lo que ocurre a partir de la creación y lo que sucede a partir de ese hecho creativo. Entonces, bueno, nada, y gracias por llamarme a estar en aunque yo veniera de oyente, de espectadora de este espacio, pero siempre agradecida de la oportunidad de trabajar, por supuesto, en conjunto con la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, las otras organizaciones que se tomen el trabajo para promover el derecho de autor, reflexionar al respecto del derecho de autor, no solo como un derecho exclusivo únicamente con respecto a la obra, sino entendido como una forma de promover y de incentivar la creatividad, y que está, sobre todo, las reflexiones que yo hago es que el autor, en ese trabajo creativo que realiza para la creación de la obra, está trabajando, es un trabajo, y dicho trabajo debe ser remunerado honrosamente,
de acuerdo a lo que le corresponde. Entonces, recibir una remuneración equilibrada, equitativa, respecto al trabajo que realiza, yo creo que nadie podría estar en contra de eso, o nadie debería estar en contra de eso. Es un valor del trabajo, es un valor para nuestro acervo cultural, es un valor para la creatividad. Entonces yo creo que defender el derecho de autor desde esa esquina de reconocimiento del trabajo y que ese reconocimiento conlleve una remuneración equitativa para el autor, es una revisión que hay que hacer constantemente. No sé, por ejemplo, lo que decía el compañero, el hijo de Rodolfo Santana, me llamó la atención con respecto a los porcentajes. Y siempre se promueve de alguna forma el tema de los porcentajes para el pago de una remuneración, y no se entienda como una compensación, sino una remuneración por la explotación, por la utilización del trabajo creativo de otra persona. Entonces, cuando se suele, pues, en las dinámicas reales, exponer, pues, unos porcentajes para la autoría, para los derechos de autor de obras preexistentes, por la utilización o explotación de esos trabajos. Pero hay que ver, por ejemplo, cuando hablan de porcentaje, sobre qué monto estamos hablando, de qué porcentaje estamos hablando, de qué monto, el total del presupuesto. Pues entonces, seguramente un 10% quizás de un buen presupuesto va a ser un monto considerable, va a ser una buena remuneración. Por eso es importante no quedarnos como, bueno, un número del porcentaje, un número, porque el número varía, porque siendo un porcentaje es la base de cálculo de ese porcentaje el que debe imperar. Entonces, normalmente en la industria cinematográfica, que es en la que yo he estado, en el tema audiovisual, que es por cosas del destino he estado involucrada en mi carrera profesional, se suelen establecer porcentajes de participación o porcentajes de reconocimiento de derechos de autor a el guionista, al director o al autor de una obra preexistente que haya sido utilizada o adaptada, valga el llamado a lo que nos convocó en esta mañana, hablar sobre las adaptaciones literarias para obras cinematográficas. Todos estos reconocimientos o estos porcentajes de participación respecto al presupuesto, estamos hablando de porcentajes del monto total o el presupuesto total de llevar adelante una producción cinematográfica. Si es ese el monto, va a ser un porcentaje importante. Hacer una película en cualquier parte del mundo es muy costoso. Entonces, sí, justamente dentro de los rubros del desglose de esos presupuestos de producción cinematográfica, tiene que estar los derechos de autor que corresponden al guionista, al director, al autor de una obra preexistente. Entonces yo creo que es importante, no solo, y hago un paréntesis en este comentario final que estoy haciendo, ese derecho de participación o ese derecho de remuneración no es un monto aparte del que se prevé por el trabajo de dirección, por el trabajo de escritura de un guión, por el trabajo de la adaptación de una obra literaria preexistente para modificarla y llevarla a un guión cinematográfico. Ese es un trabajo. Y luego, por la explotación de la obra, es decir, la difusión, la retransmisión, la utilización de la obra, también tiene que haber ese derecho de participación, ese derecho a una remuneración equitativa relativa a ese uso, o un porcentaje corresponda a esa venta o por reutilización o esa licencia de uso que se dé por determinada obra. Entonces, sí, yo creo que, bueno, que hablar de eso es importante. Y bueno, yo también sumo una propuesta, que siempre en los espacios de la Filben, en los espacios culturales,
tiene que estar el tema del derecho de autor presente. Presente no solo para los intelectuales o investigadores o abogados que nos podamos dedicar al estudio del tema de la propiedad intelectual, sino que también sea de los usuarios, de los autores. Y a usuarios me refiero las empresas que desarrollan temas de difusión, televisión, espacios de difusión. Entonces, nada, bueno, gracias por la oportunidad, gracias por este derecho de palabra y bueno, quedo a la orden. Bueno, gracias Priscila. Ya estamos por finalizar. Acá el tiempo es implacable, como estamos también en una transmisión. Quiero darles las gracias a todos los asistentes. Quiero darles las gracias también a todos los ponentes, quienes están ahorita y quienes han pasado por acá. Quiero recordarles dos cosas también antes de finalizar. Una, tenemos compromisos, o sea, estamos finalizando el año y tenemos compromisos. Uno, con la ley del derecho de autor. Dos, también tenemos para el año que viene realizar también en homenaje a Rodolfo el segundo encuentro de guionistas. Eso es una cuestión que también aquí, bueno, vamos a aprovechar que está Marta para también tirarle esa, pues, de que nos den a apoyar del Senat. Eso ya lo hemos venido hablando. Quizás también la feria también tenga algún homenaje para Rodolfo ya más programado para el año que viene. Entonces, bueno, de nuevo, gracias a todos. Discúlpenme acá, que hay una cantidad de colegas también que no pudieron expresarse, pero que bueno, que esperemos que sean expresados por nosotros. Y si no, bueno, ya nos lo dirán, nos lo reclamarán. Gracias.